Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Delio, por acompañarnos en esta segunda sesión de la capacitación en estudios de caso para aplicaciones en casos de ética e integridad científica. El doctor Delio me ha pedido que les envíe un formato, el cual debieron haber recibido hace algunos minutos a su correo electrónico. Y para dar inicio a la sesión, le doy la palabra al doctor Delio. Muchas gracias nuevamente. Erika, muchas gracias a ti y a Investigaciones de la Universidad por la invitación. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Desafortunadamente, una de las falencias que tenemos los seres humanos es la erosión rápida de la memoria. Es una de las cosas que todavía tenemos que luchar para poder mejorar. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a repasar muy, digamos, en lo fundamental, lo que vimos, digamos, en la sesión del martes. Entonces, como para que efectivamente estemos sintonizados hoy. Entonces, planteamos las dos sesiones. La primera un poco para entender qué es eso del método de casos desde una de las miradas. La mirada que estamos viendo es la mirada que se trabaja desde la Universidad de Harvard, en donde pues se ha venido aplicando pues sobre todo en las escuelas de negocios, pero también se han venido utilizando en la Facultad de Derecho y en la Facultad, digamos, en todo lo que tiene que ver con ciencias médicas. Entonces, tiene, digamos, aplicaciones en diferentes campos y es una metodología, digamos, particular que se diferencia de otras. Entonces, repasemos la definición que hicimos de caso. Entonces, esta es la definición, digamos, original que se ha mantenido bastante y dice que un caso tiene un propósito de enseñanza. Entonces, nosotros escribimos casos porque queremos que ese caso sirva para otros. Veíamos que de pronto en el caso de los comités de ética en el tema de la investigación, pues se escriben casos para que otras personas que hacen parte de los equipos de trabajo y las personas que tienen que ver con el tema, pues al leer el caso, pues digamos de alguna manera ilustren un tema particular. Y por lo tanto, entonces lo que uno puede ver desde esta metodología es que el caso se escribe con el propósito de que otros aprendan sobre eso y por lo tanto, entonces lo que hemos hecho dos sesiones, la del martes que fue qué es el caso y la de hoy que es la nota de enseñanza, porque entonces lo que vamos a ver es, bueno, cómo pudiéramos entonces planear el enseñar ese caso. Y a eso lo llamamos la nota de enseñanza. Entonces, el caso tiene algunas particularidades como que tiene que ser una historia real. Entonces, los casos que manejamos acá no pueden ser ficticios, sino son casos reales, porque pues la ficción tiene unas reglas diferentes a la realidad. Y acá, si pasó una vez, es posible que pase dos, y entonces tiene una filosofía de solo trabajamos con casos reales. Le decía el martes pasado, que cuando cuando se prefiere proteger digamos, la identidad de la organización o de la persona, se le puede cambiar entonces el nombre para que no sea el nombre, digamos, original, pero los datos permanecen igual. Entonces, es lo que llamamos como casos disfrazados, pero siempre partiendo de información real. Otra cosa importante, en los casos no está la solución, no está la solución. Puede estar la solución en la nota de enseñanza. Eso tiene ventajas y desventajas. Alguien después de la sesión nos hacía una pregunta y es como, ¿qué tan conveniente es? Uno podría decirlo, cómo se manejó, porque efectivamente seguramente ya pasó, cómo se manejó. La ventaja que tiene, pues entonces es pues básicamente información de lo que pasó en la realidad. La desventaja es que a veces uno se queda con la idea de que la solución que se hizo es la solución mejor o es la que debía hacerse. Entonces a veces se sesga un poco cuando uno ya sabe lo que pasó. Entonces ahí ustedes cuando pues escriban sus casos, piénsenlo si es conveniente o no poderlo hacer. En la escritura del caso tratamos de que la información sea lo más objetiva posible, es decir, no utilizamos juicios de valor. Entonces, usted que va a escribir el caso, no vaya a escribir en el caso palabras como por ejemplo, y quien hizo el acto eh, fue incapaz o fue inadecuado o fue
corrupto, porque son juicios de valor que no se deberían escribir en el caso. Entonces, eso es fundamental. Otra cosa de las que dijimos que es muy importante es, bueno, casos en qué situaciones. Y entonces tenemos 4 tipos de posibilidades para escribir casos. Número 1, cuando queremos ilustrar un problema. Muchas veces tenemos un problema que tiene muchas facetas, que es complejo, y entonces uno a la larga se pregunta, bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? Y entonces escribir el caso en ese sentido puede ayudar para que el que lo lee, aquí por ejemplo, alguien interesado en el tema de ética en la investigación, diga, miércoles, esto es más complicado de lo que pensamos. Sí, señora, acá hay muchas facetas, entonces sirve para eso. Otro tipo de casos es cuando yo tengo muy claro ya el problema y entonces el foco es, vale, ¿y qué es lo que hay que hacer? Entonces, el foco se centra en cuáles podrían ser las diferentes alternativas de solución. Un tercer tipo de casos son casos evaluativos en donde ya todo pasó, incluso está conocido lo que pasó, pero ahora lo que vamos a hacer a través del caso es poder hacer todo, digamos, el análisis de qué fue lo que pasó. ¿Qué explica lo que pasó? Y entonces eso lo llamamos como casos evaluativos. Y el cuarto, que veo que es muy aplicado pues, a temas de ética de la investigación, por supuesto, es reglas, ¿no? Si la norma dice esto, entonces pensemos lo que ocurrió y cómo entonces la norma se cumple o no se cumple. Y eso serían como 4 posibilidades de, digamos, de campos en los que pudiéramos trabajar un caso. ¿Qué debería tener un caso? Entonces, estas son las cosas básicas, pueden tener más, por supuesto, pero digamos las recomendadas son siempre un título que ojalá llame la atención, que no sea muy plano, pues porque de todos modos es importante capturar la atención del que lo lee. Un párrafo introductorio, que en este párrafo introductorio yo creo que ese es bastante importante, digamos, digamos, de plantear. La idea es, pues, resumir cuál es el problema, si lo miráramos por el problema, cuál es la situación en la que hay que tomar alguna decisión y siempre se termina el párrafo introductorio con una pregunta, que es la pregunta que se va a resolver en el caso. Entonces, si yo soy el tomador de decisiones, entonces planteo la pregunta de, en este tipo de condiciones, por ejemplo, ¿debería ser A o qué debería ser? Entonces, siempre termina con una pregunta que precisamente invita para que efectivamente se pueda, digamos, trabajar el caso. Dentro de los archivos que les envié con Erika, pues el martes, uno de esos archivos era sobre un caso que yo escribí con otra colega de la universidad, que precisamente es el caso Colchones El Dorado. Entonces, se le puede hacer como seguimiento a precisamente de lo que estamos hablando acá, el título, el párrafo introductorio. Pues si es una situación o una empresa, pues entonces toda la información que permita al que lee el caso de tener criterios para finalmente tomar la decisión. Esos serían, digamos, como cosas importantes y finalmente les compartí también el link de dónde uno podría poder inscribirse para tener acceso a los casos Harvard y entonces ese es el portal. Hoy entonces lo que vamos a decir, bueno, es listo. Mm, y entonces, ¿y eso cómo se prepara? ¿Cómo yo trabajo un caso? ¿Cómo yo enseño un caso? Y a eso lo llamamos la nota de enseñanza. Y la nota de enseñanza, entonces, tiene, digamos, un propósito. Entonces, ahora sí, colocámoslo acá en presentación completa para que sea más fácil. Entonces, finalmente, la nota de enseñanza es la guía de cómo enseñar un caso. Entonces, sabemos que el caso es clave, pero no queremos que se subutilice, entonces queremos sacarle por partido al caso. Entonces, lo que se recomienda desde esta metodología Harvard es que entonces escribamos la nota de enseñanza. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de la nota de enseñanza del caso que les envié el martes y por supuesto les voy a compartir hoy también para que lo envíen sus correos y es cómo fue la nota de enseñanza entonces del caso Colchones El Dorado. Entonces, ¿qué aparece ahí? Entonces, en la nota de enseñanza tenemos información de varias cosas. Muy importante, yo diría que lo más importante de la nota de enseñanza es cuál es el objetivo de aprendizaje del caso. Es decir, oiga, ¿y por qué escribí ese caso? ¿Qué es lo que yo quisiera que el que lo lea aprenda? A eso lo llamamos el objetivo de aprendizaje. Entonces,
¿qué quisiera yo que al final de leerlo o de trabajarlo, finalmente, pues el participante, como lo llama Harvard, o pues el profesional o el estudiante, qué exactamente yo quiero que se aprenda a través del caso? Por supuesto, el contexto en el que tiene sentido utilizarlo. Entonces, cuando usted escribe el caso, usted dice, mire, yo veo que este caso podría aplicarse en tales tipos de situación. Entonces, eso lo escribimos en el caso. Luego, las secciones en las que se divide para su análisis. Entonces, uno puede decir, mire, yo pienso que deberíamos arrancar el caso hablando de la entidad, para darle un contexto. O yo pienso que luego deberíamos mirar un poquitico la norma X o Y que me sirve precisamente para el análisis. Entonces, todo esto es lo que llamamos como las diferentes secciones en las que se va a dividir el caso para poderlo analizar. Entonces, foco importantísimo acá, el foco en el objetivo de aprendizaje y es, bueno, ¿y para qué exactamente yo voy a trabajar esto? Entonces, si lo pusiéramos ya como en partes, esas serían las partes muy recomendadas. El título, entonces vamos a verlo ya uno por uno. El título, que en últimas es el documento que acompaña el caso, y entonces arranca arriba con el título Nota de enseñanza y luego pues el nombre del caso. En el ejemplo que les envié, entonces sería como nota de enseñanza, Colchones El Dorado, soñando con innovar. Luego, entonces, la síntesis. Y como vamos a hacer ahora un ejercicio, entonces vamos a focalizarnos en esto. Entonces, ¿qué debería llevar la síntesis o en últimas, también llamado el resumen del caso? Entonces, es un párrafo, normalmente se recomienda que sea alrededor de 10 renglones, pero pues es más como una sugerencia, puede ser un poco más corto, un poco más largo. Entonces, lo que tenemos ahí en el resumen del caso es varias cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, hacer muy evidente cuál es el tema del caso. O sea, ¿para qué estamos, digamos, trabajando este caso? ¿Qué se espera? Porque como yo soy el que le doy la orientación, entonces yo quisiera que lo viéramos de esa manera. Ahí como paréntesis, los casos se pueden utilizar para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la nota de enseñanza es como la guía del autor para que se estudie el caso, pero cuando uno estudia un caso en la práctica, uno le hace cambios, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aunque el caso se escribió para poder aplicar una regla, yo quisiera trabajarlo más bien para poder ver un ejemplo de este tema, no sé, en un sector particular. ¿Se puede? Claro que sí, uno puede adaptarlo. Entonces la guía o la nota de enseñanza no es una camisa de fuerza, sino es la guía desde quien lo escribe, que recomendaría, digamos, para cómo deberíamos entonces trabajar ese caso. Entonces, de ahí entonces que es importante normalmente el contexto en el que el caso ocurre. Muy importante, información sobre el protagonista. Entonces, protagonista es el que tiene que tomar la decisión, el investigador, un profesional, no sé, un gerente de hospital que pues se vio en una situación particular y el caso es precisamente de él como protagonista en una entidad particular. Entonces, es importante que en el resumen esté eso. Y por supuesto, al final termina con lo que yo esperaría que haga el lector o el participante. Entonces, uno, que tenga entonces identificadas las alternativas de solución y que justifique una de ellas, puede ser. Si es de un problema, el primer tipo de casos, pues entonces que tenga mapeado cuáles entonces son las causas de ese problema. Entonces, siempre esta síntesis o resumen termina con una pregunta que entonces es lo que facilita que quien lo va a leer diga, ok, de eso se trata el caso y mi rol entonces es trabajar esa pregunta. Luego lo que aparece en la guía de enseñanza es, como trabajamos mucho desde universidades, pues entonces lo que lo recomendamos es para los cursos en los que se debería enseñar o pues en el caso de ustedes que no está, digamos, condicionado a un curso, pues entonces las situaciones en las que se debería enseñar, ¿no? Entonces, recomendamos que este caso se lea en situaciones en donde, por ejemplo, haya dificultades para tomar una decisión en tal campo.
Eso es perfectamente válido. Como en el caso de administración ya está muy, muy identificado cuáles son las diferentes áreas, entonces lo que ocurre es que pues uno sabe que ese caso funcionaría muy bien para un tema de mercadeo, recursos humanos, finanzas, emprendimiento, como las grandes áreas que ya se han convertido, digamos, de materias en los planes de estudio. Luego, muy importante, entonces, el objetivo o los objetivos de enseñanza, es decir, ¿qué es lo que yo quiero que los participantes o los lectores aprendan a través de este caso? Y yo tengo que plantearlo como, digamos, como un objetivo. Uno puede tener varios objetivos, pero normalmente lo que tiene es como un objetivo particular, que es lo que uno quisiera, digamos, plantear en particular. Es decir, puede haber un objetivo general, pero también pueden haber unos objetivos específicos. Como lo estamos trabajando como con propósitos de aprendizaje, entonces también se recomiendan algunas lecturas. Entonces, digamos, puede ser que en el caso de ustedes, cuando están escribiendo el caso, uno diría, bueno, sería muy bueno que el participante se leyera tal norma. Entonces, porque tal norma realmente da directrices sobre lo que hay que hacer, o se recomienda pues que para este caso particular se lea este protocolo, o una lectura técnica, ¿no? Digamos, que ayuda a entender el tema. Entonces, se recomienda mucho que exista para que quien va a trabajar el caso, pues entonces tenga unos criterios conceptuales adicionales. Y por supuesto, lo que viene ahora es un plan de enseñanza. Ahora en el ejemplo que les voy a dar de Colchones del Dorado va a quedar mucho más claro y es, bueno, ¿cómo hacerlo? En la metodología Harvard se recomienda que un tiempo promedio de trabajar un caso sean 70 minutos. Pero eso, digamos, como de nuevo, como sugerido, uno lo puede hacer en menor tiempo normalmente. Lo que sí no se recomienda es más de 70, más de 90, pues por razones de cansancio y entonces finalmente ya se va perdiendo la atención. Entonces, el plan de enseñanza es, bueno, ¿y usted cómo va a dividir ese tiempo? Y ahora les voy a dar entonces un ejemplo. Eso es como lo mínimo que se esperaría, digamos, en términos de lo que sería em, poder tener, digamos, dividido el tiempo y qué va a pasar en ese tiempo. Este es el ejemplo de la nota de enseñanza del caso que les envié el martes y es de Colchones El Dorado, que como les conté, escribimos con una colega del Departamento de Administración de Empresas. Entonces, mire la síntesis. Hoy, esto lo escribimos ya hace varios años, hace como más de, no sé, como 8 años. Hoy para mí la síntesis yo ya la siento muy larga, pero digamos para el caso de ustedes, que es la primera vez que lo ven, pues entonces digamos que está bien, porque es cuando uno precisamente tiene acceso por primera vez. Entonces voy a leerla como para contextualizar qué es eso de la síntesis o el resumen. Entonces, aquí lo que planteamos es, Colchones del Dorado es una empresa colombiana dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos para el buen dormir. La empresa fue fundada en Bogotá en el año de 1957 por don Gumercindo Gómez Caro, hombre creativo que en 1959 inventó una máquina para hacer resortes, lo que le permitió a la compañía crecer sostenidamente durante varias décadas. En la década de los 60, Colchones El Dorado era la primera en el mercado colombiano. En 1981 se importó la primera máquina resortera. 8 años más tarde, en 1989, Colchones El Dorado adquirió préstamos de entidades bancarias para construir una sede propia, acción que debilitó la solidez o su solidez económica. El 18 de noviembre del 2004 se nombró como nueva gerente general a la hija del fundador, Marta Luz Gómez, quien ejerce ese cargo hasta hoy. Bajo su mando, tan solo un año más tarde se logró renovar y actualizar la imagen corporativa de Colchones El Dorado y se inició la apertura de varias salas de venta directas. En el año 2005, la empresa diseña una máquina para cortar las tapas de los colchones. En 2006 se organizó la planta de producción y administrativa y desde el 2007 todas las áreas de la compañía, incluyendo la sala de ventas, se encuentran totalmente sistematizadas. En el año 2008 fue la primera empresa en Colombia en utilizar la combinación de colores en un colchón bajo la referencia Cleopatra. En el 2010, la empresa diseña y comercializa el colchón Green Life, el primero en el país en utilizar la tecnología Dual Pillow,
fabricado con látex natural y algodón 100% orgánico. En 2011 obtiene la licencia de Sealy, la empresa colchonera más grande de Estados Unidos, para comercializar y producir sus colchones en Colombia. La licencia implica el reto de poner a prueba su capacidad innovadora como firma para adecuar referencias de los colchones Sealy en el mercado colombiano. Miren entonces ya la pregunta. Entonces ese será como el foco de poder trabajar el caso. ¿Cómo adaptar los colchones Sealy, caracterizados por su suavidad, a los requerimientos del mercado colombiano, el cual prefiere los colchones semiduros y duros por considerarlos mejores para la salud? Entonces, todo lo que se va a hacer es foco en eso y es, bueno, logramos trabajar con una alianza con el mejor de Estados Unidos, pero como sabemos, pues en Estados Unidos un buen colchón es un colchón suave y en Colombia lo que tenemos en el imaginario es que los buenos colchones son colchones semiduros y duros. Entonces, ¿cómo haremos para aprovechar eso? Y pues si Colchón El Dorado tiene personas creativas con capacidad innovadora, pues entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando uno lee eso, fíjense que puede ser que ustedes no se leyeron el caso que les envié, pero ya tienen claro el imaginario de, ajá, ¿cómo es la empresa? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es entonces la pregunta. Miren la estructura, entonces, en términos de cursos y niveles a quienes va dirigido, entonces, como esto se utiliza mucho para trabajarlo con estudiantes en administración, entonces se recomienda que se pueda utilizar para carrera o pregrado y, por supuesto, para MBA. Entonces, se puede trabajar en los dos casos y puede servir en las áreas temáticas para poder el proceso creativo en una pyme. Normalmente se piensa que la innovación es solamente de gran empresa y no, resulta que también es de pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cuáles son los tipos de innovación en una pyme? ¿Y cuáles son las condiciones organizacionales para la innovación y la creatividad en una pyme? Y por supuesto, entonces miren lo que aparece ahí en la nota de enseñanza, entonces son los objetivos de la enseñanza. En este particular, se plantea que el objetivo de este caso es ilustrar a los estudiantes las características del proceso creativo y de innovación en una pyme latinoamericana y los retos de innovación que se enfrentan. Entonces, y luego ya pues se desglosa. Entonces, ¿qué exactamente queremos? Entonces, a partir de la lectura y la discusión del caso, los estudiantes estarán en la capacidad de, uno, analizar las manifestaciones del proceso creativo en una pyme, identificar ejemplos de los tipos de innovación en una pyme y discutir las condiciones organizacionales para responder a retos de creatividad e innovación en una pyme. ¿Qué recomendamos? Entonces, recomendamos como lecturas sugeridas, una lectura clásica de Amabile, que es como quizás de las más visibles en el tema de, digamos, de creatividad. Entonces lo planteamos, sugerimos el manual de Oslo, que pues sigue siendo todavía el manual predominante sobre cuáles son los tipos de innovación. Y luego lo que hacemos es lo que planteaba ahorita, entonces normalmente un caso se prepara y para preparar el caso, nosotros lo que hacemos es planteamos lo que llamamos preguntas detonantes. Es decir, antes de leer el caso, entonces el participante recibe unas preguntas que le van a ayudar para que, como se plantea acá, pues exista un proceso de activación cognitiva en donde uno dice, esto será como el foco de la lectura. ¿Cuáles preguntas se colocaron aquí? ¿Quiénes son los diferentes actores de la innovación en el caso Colchones El Dorado? ¿Cómo es el proceso creativo en Colchones El Dorado? ¿Qué tipo de innovación ocurre en Colchones El Dorado? ¿Y existen condiciones organizacionales para responder al reto de adaptar los colchones Silly al mercado colombiano? Entonces, ahí está planteado, digamos, esto para cuando el participante vaya a leer el caso, pues vaya de alguna manera muy orientado hacia los objetivos de aprendizaje que yo quisiera poder lograr a partir de la lectura y análisis de ese caso. Y luego lo que aparece entonces son el plan de enseñanza. Entonces, este caso está planteado para 90 minutos y entonces en la guía dice, miren, yo pensaría que podemos arrancar con, número uno, las características de la empresa y vamos a dedicarle a esa discusión 10 minutos.
Aquí lo que se plantea dentro de la metodología Harvard es que debería haber como mínimo dos instancias. Uno, la lectura que hace la persona, pero lo que se recomienda es que también haya un momento en donde el caso se discute grupalmente. El martes cuando veíamos las habilidades que desarrolla un caso, entonces precisamente lo que se busca es que no solamente quede ahí en el cerebro de la persona, sino que en la discusión colectiva del caso pues se desarrollen diferentes habilidades como análisis, como pensamiento crítico, como habilidades comunicacionales. Entonces, estos tiempos que están planteados aquí son para la sesión grupal. Entonces, hacemos una sesión grupal en donde para este en particular, 90 minutos, como les decía, idealmente 70, 90 hoy ya me parece un poco excesivo. Yo si tuviera la oportunidad de trabajarle otra vez, lo bajaría a 70 porque 90 ya es muy largo para, digamos, una discusión de un caso. Entonces, acá estarían como, ¿qué le voy a hacer? Entonces, fíjense que en los tiempos que están aquí, en el 4 le dedicamos más tiempo, que son los tipos de innovación. El manual de Oslo plantea 4 tipos de innovación, entonces a eso le dedicamos más tiempo y por supuesto a la pregunta, ¿no? Entonces el reto y es, bueno, ¿sí será posible que en Colchones del Dorado adapten todas esas técnicas que tienen en Silly para el mercado colombiano? Y entonces ahí le dedicamos 20 minutos. Y esa sería entonces la estructura fundamental para poder ver lo que se quisiera en términos de lo que es el plan de enseñanza. Como les conté, esas se los voy a compartir a través de también de Erika para que tengan como las dos partes, ¿no? El caso y la nota de enseñanza. Eso sería entonces, en resumen, digamos de una manera rápida, lo que son las dos cosas. Y hemos planeado lo que viene ahora, un tiempo pues para poder practicar, porque finalmente pues uno dice miércoles, pero eso es fácil, difícil y depende mucho precisamente, digamos, de como cualquier habilidad de la práctica. Entonces lo que hemos preparado es un formato muy sencillo. Entonces un formato muy sencillo que pues que ya Erika les compartió, en donde aparecen precisamente las partes de lo que sería esa nota de enseñanza. Lo interesante, entonces, a ver, la voy a compartir también. Entonces, si no han abierto su correo, es esta. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahorita, le vamos a dedicar un tiempo individual para, digamos, dos cosas. Este formato es, por supuesto, ajustable. Ahí está con una letra grande, pero pues ustedes pueden utilizar digamos, el Word para bajar el tamaño de la letra. Y entonces lo que quiero es que cada uno de ustedes abra el formato y vamos a dedicar unos 10 minutos. Si necesitamos más tiempo no pasa nada, pero vamos a iniciar con 10 minutos y yo me quedaré aquí por si hay alguna pregunta para que entonces vamos trabajando las preguntas y lo que quiero es que hagan el 2. El 2 entonces es el resumen del caso. Entonces todos ustedes tienen experiencia en el tema de ética en la investigación y seguramente todos ustedes tienen en la cabeza, oye, sería buenísimo escribir este caso particular o un caso en particular. Entonces lo que quiero es que entonces escriban el resumen, como les cuento, pues alrededor de 10 renglones, en donde aparezca como el resumen que vimos ahorita de Colchones del Dorado, que uno se lo lee y uno dice, ah, ok, ya sé de qué va esto, y terminen entonces el párrafo con la pregunta que les gustaría que se trabajara en el caso. Es decir, como quien dice, bueno, ¿y de qué va el caso? ¿Para qué vamos a hacer el caso? Entonces, el resumen y la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿se debería no sé qué cosa o qué alternativa o se cumplió la norma X? Porque recuerden que hay 4 tipos de casos, ¿no? Para identificación de problema, para alternativas de solución, para evaluar algo que ya ocurrió y cuarto, para ver la aplicación de una regla o de una norma. Entonces, ese es el formato que tienen y entonces lo que haremos son las 8:05. Entonces, lo que haremos es, vamos a trabajar hasta las 8:20
pero me quedo acá. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a hacerlo. Veo que ya hay una pregunta en línea. Ahora hay 2 preguntas o 3 preguntas, las vamos a discutir. Pero digamos, la idea es que vamos también avanzando y me encantaría que al menos uno de ustedes, ojalá 2, de manera valiente nos compartan su párrafo. Y precisamente lo que haremos es como poder construir sobre el ejemplo que ustedes han planteado. Juan Pablo, tu pregunta. Juan Pablo se arrepintió. Entonces, Carolina. Gracias, no, gracias. No, qué pena, es que, no me activaba el micrófono. Ok, pues listo, te escuchamos. No, realmente el proceso en el que el profe me da la indicación ahí para trabajar está relacionado con la construcción de los trabajos, la construcción de tesis que luego son utilizados como forma de presentación de un documento muy similar al que se presentó ya, pero para otro tipo de personas y en un escenario similar. Por decir algo, voy a hacer un estudio de evaluar la condición patológica de la hipertensión arterial en el municipio X y luego otra persona plantea un caso sufragante similar, pero en el municipio Y. Realmente lo único que cambia es el municipio. No sé si aplicaría para el trabajo que se pretende ahora que hagamos acá. Digamos que parcialmente, ¿no? Acá, cuando hablamos de los casos nuestros, lo que la idea fundamental es poder discutir algo que no es tan sencillo. Entonces, digamos, porque cuando uno trabaja normalmente una tesis, pues uno detrás de eso tiene un marco conceptual, dependiendo de si es más cuantitativo o cualitativo, pues tú tienes como una metodología y al final tienes unos resultados. Entonces, digamos, ahí no hay mucho digamos, que discutir porque ya es lo que está planteado. Estos casos están más planteados para situaciones, digamos, difíciles, en donde, digamos, no es tan obvia una solución, sino que dependería precisamente de cuál es el marco conceptual, cuál es el contexto para yo poder ver como alguna alternativa, digamos, de solución. Entonces, digamos que no se aplicaría tanto para eso, sino se aplicaría más para situaciones reales en donde hay algo muy difícil y no tiene un abordaje muy sencillo. Entonces, en investigación existen los casos, digamos, de investigación, que, digamos, sería más aplicable a lo que tú estás planteando, y ahí sí efectivamente lo que vemos es muchas tesis que, por ejemplo, dicen el caso del Hospital San Miguel. Entonces, y toda la tesis precisamente es para poder plantear el caso, pero ahí no se discute nada en particular, sino es más bien como, digamos, está planteado más con el propósito de poder identificar cuál fue el propósito de esa investigación, ¿no? Entonces, estos de acá se aplican mucho más para situaciones en donde, pues ojalá fuera obvio la solución, no lo es, entonces sí amerita poderlo estudiar. Carolina. Sí, buenos días, profesor Delio. Gracias. Quería saber si los tipos de casos, cuando son problemas, decisiones evaluativos y reglas, uno los puede mezclar en un caso para pues enfrentar como qué tipo de problemas, qué decisiones se deben tomar, qué reglas se debe aplicar, o eso afectaría el diseño del caso como tal. Y también quería saber, cuando no hay espacio para la discusión grupal, si eso afecta o no como esas competencias que uno quisiera o ese objetivo de aprendizaje que uno quisiera se diera en la persona que está haciendo el caso, resolviendo el caso. Sí, Carolina, respecto a lo primero, sí, efectivamente uno puede combinar. Lo que tiene que ver luego es cuál es digamos, el nivel de complejidad del caso que se va a manejar. Entonces, y normalmente cuando aparece más de uno es porque la complejidad es grande. Entonces tú tienes que mirar si luego, si vas a ser capaz de abordar todas esas cosas en una sesión. ¿Cómo se resuelven normalmente? Entonces tú ves, digamos, si vas a tener la oportunidad de entrarte al portal de Harvard con el link que les di, lo que vas a ver entonces es que ocurre, por ejemplo, Hospital San Miguel 1, Hospital San Miguel 2, Hospital San Miguel 3, y es precisamente para lo que tú propones. Es decir, en el caso 1, entonces lo que vemos ahí es la faceta de claridad sobre el problema.
Entonces lo trabajamos, etcétera. Y luego tú vas a ver entonces el caso Hospital San Miguel 2 y entonces ahí el foco va a estar en las alternativas de solución y de pronto Hospital San Miguel 3 es más como si la regla X o Y o la norma X o Y, en cómo se trabajó en el hospital. Entonces, en resumen, sí, tú lo puedes trabajar juntos, pero es más recomendable digamos, por razones más pedagógicas, si tú lo partes y entonces le dedicas a cada uno. Y puede ser que no le dediques los 70 minutos o 90 minutos a cada una de las tres partes, sea menor, pero digamos, lo puedes trabajar. Entonces, digamos, Perfecto. eso sería en relación como lo que yo te sugeriría en relación como a la primera pregunta. Y se me olvidó la segunda pregunta, Carolina. Quería saber cuando no hay espacio para esta discusión grupal, Ok. ¿qué tanto se afectan las competencias o sea, lo que se espera que aprendan? Sí, digamos que se puede hacer, pero no se desarrollan, digamos, cuando tú haces la parte del análisis del caso tú sola, entonces se desarrollan unas habilidades más, digamos, en el orden personal, ¿no? Por ejemplo, de análisis, síntesis de información, pero te pierdes la parte de precisamente de las habilidades en grupo, ¿no? Como las habilidades comunicacionales, las habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Porque digamos alguien dice algo y yo digo, no, yo no estoy de acuerdo por tal cosa miércoles, entonces yo tengo que retomar eso y tengo que trabajarlo. Entonces sí se podría hacer, pero se pierden oportunidades para poder desarrollar otras habilidades del cuadrito que veíamos el martes. Entonces sí sería muy recomendable eso. En el caso de universidades es facilísimo porque contamos con los alumnos. En el caso de ustedes de de, de- de grupos de comités de ética de la investigación, lo que yo les sugiero es buscar instancias como, por ejemplo, foros. Hoy están muy de moda los cafés del conocimiento, en donde como que tomamos esas técnicas para también tener la posibilidad de trabajarlo de manera colectiva, porque también se desarrollan otras habilidades que en el plano de la lectura no se alcanzan a desarrollar. Carolina. Gracias. No, no, listo. Gracias, profe. Bajo la mano. Listo. Vale, muy bien. Carmen. Profe, muy buenos días. Para los que estamos empezando, fue muy rápido la nota de enseñanza. Entonces, preguntas. Uno, en el caso de Colchones El Dorado, voy a lanzarme, puedo seguramente estar equivocada, pero pareciera que es más un caso evaluativo, porque pues se evalúa lo que pasó. Yo lo leí ayer y pues hay una descripción muy detallada de cómo él vivió el proceso para crear la máquina, cómo recibió ayuda finalmente de esta otra persona para poder organizarla. Y hay un énfasis importante entonces en ese proceso de innovación que tiene el señor Gómez, que fue obsesivo y que le contribuyó mucho a que eso se diera. Entonces, no sé si estoy bien por eso. Ahora, cuando se arma la pregunta de cómo adaptar el acceso de la licencia con esta empresa norteamericana importante de colchones a la cultura colombiana, entonces sí, yo sé que no sea la solución, pero el tema es la innovación, fue ese instrumento, fue ese elemento que contribuyó a que fuera realmente una empresa que marcó un proceso importante en el caso colombiano, incluso de la misma industria productora de colchones en el país. Entonces, por ahí va un poco muy corto, porque yo sé que usted tiene planeada otra cosa, pero en cualquier caso, viéramos un poco esa aplicación en el caso que tenemos, porque fue como muy rápido. Gracias. Sí, tienes razón, lo hicimos rápido por la idea de pues también tener una parte práctica y como lo planeamos nosotros, dentro de las cuatro cosas que veíamos ayer de uno, casos para poder trabajar un problema, dos, alternativas de solución, tres, evaluaciones y cuarto, de reglas, era para el primero.
mm, porque no es sencillo. Entonces es como si tuviéramos ahí un problema en términos de, bueno, pero en últimas no sabemos si estaríamos preparados para eso. Entonces era más como la primera línea para que pudiéramos identificar entonces, bueno, cómo se hace para poder hacer transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces nosotros lo hemos hecho muy bien en colchones semiduros, pero ahora que se nos da la oportunidad de buscar alguna alternativa, ¿cómo sería eso, digamos, de aprovechar el convenio con Silly? Y entonces está más orientado como si sí somos capaces, y la respuesta no es tan sencilla de sí o no, sino entonces aparecen cosas como uno, en qué del hacer un colchón se mantiene constante allá y acá. Dos, ideas digamos, de si pudiéramos hacer algo mezclado, ¿no? Entonces, recuerdo que en la discusión del caso alguna vez, con algún grupo, alguien decía pues que ya existen los colchones digamos, dobles, ¿no? En donde, digamos, carísimos, por supuesto, pero no sé si ustedes los han visto, en donde son como camas hospitalarias, en donde un colchón, digamos, que puede ser una cama king size o queen, pero entonces es como si fueran dos colchones integrados. Entonces puede ser que mi esposa tiene serios problemas de espalda y necesita un colchón semiduro. Entonces es como si fuera un gran colchón, pero en realidad es como dos colchones integrados en donde el de ella es unas características y mi lado, que yo no tengo ningún tipo de problemas de espalda y más bien me duele la espalda con el colchón tan duro, entonces yo voy por uno suave. Entonces tampoco era obvio si nos tuviese algún mecanismo de integración, que pues sonaba, digamos, bastante sensato, y de hecho ya existen ese tipo de alternativas, incluso que el colchón puede subirse 20 grados, 30 grados, 40 grados. Entonces, era más hacia ese tipo de cosas. Ahora que vas a tener, y le voy a mandar ahorita a Erika la nota de enseñanza para que se las comparta de una vez, entonces vas a ver que, digamos, cuando tú lo leas, tú dices, bueno, sí, este pedazo, pero la verdad yo manejaría esto de otra manera. Perfecto, esa es la idea. Entonces, la idea de la nota de enseñanza es que me den mis pistas para el contexto particular en que yo estoy, qué sí me parece que vale la pena y qué no. Y entonces es como una buena manera de cómo trabajarías tú el caso para que no quede, digamos, de manera demasiado espontánea. Uno podría estar tentado en clase como profesor yo leo el caso y les digo, ¿cómo les pareció el caso? Y a partir de eso, las dinámicas de cómo le pareció el caso, pero puede ser para mi gusto demasiado desordenado, y de alguna manera, pues lo que podría ocurrir es que a veces sale bien y a veces sale mal. En cambio, cuando yo tengo una guía como esta, la probabilidad de que salga en relación al objetivo del aprendizaje se maximiza. Y esa sería como, digamos, lo que yo te sugeriría. Muy bien, yo sé que ya algunos están trabajando en su párrafo, 8:20, entonces 5 minuticos más para que trabajen en eso. Yo mientras tanto voy a hacer el correo para mandarle a Erika la nota de enseñanza para que se las comparta de una vez. Quedando un poco de silencio. Ay, aquí se quedó mudo el doctor, profesor, está como...
Muy bien, ya envía Erika la nota de enseñanza. En unos par minuticos la tendrán en sus correos. Entonces, 3 minuticos más para escribir el punto número 2 de la guía, el resumen y la pregunta del caso, y ahorita vemos si alguien se anima a compartirnosla. Entonces, unos minuticos más en eso. Cuéntenme por el chat si ya alguno terminó su párrafo de caso. Bueno, 3 minuticos más entonces. Juanita, ¿te animarías ahorita en 3 minuticos compartirnos tu ejemplo? Sí, señor. Gracias, Juanita. Entonces vamos a dar unos 3 minuticos más y luego arrancamos con el tuyo.
Esta diapositiva les ayuda como para poder validar si el resumen del caso pues tiene los elementos fundamentales, ¿no? Entonces, ahora que Juanita nos va a ayudar leyéndonos su ejemplo, pues vamos a ver si seguramente queda claro sobre qué tema es el caso, cuál es el contexto en el que el caso ocurre, si hay un protagonista, no siempre protagonista, pero pues sobre todo en los casos nuestros que pues en ética de la investigación es muy importante pues que haya algún tipo de tomador de decisión o actor principal en el proceso, pues normalmente sí aparece un protagonista y por supuesto pues la pregunta en donde decimos, ajá, este caso es más como para tomar una decisión o es más para evaluar lo que se hizo, lo que salió bien y lo que no salió bien o es más bien para poder ver la aplicación de, digamos, de alguna norma. Entonces, estas 4 cositas deberíamos verlas precisamente en el resumen del caso. Muy bien, Juanita, entonces la pantalla es tuya, entonces si por favor nos compartes tu formatico y nos lees cómo te quedó el resumen. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señora. Listo, entonces pues para contarles, yo soy parte de un comité de ética de cuidado y uso de animales, el de la Universidad Javeriana, entonces mi caso tiene que ver con la investigación con animales. Entonces, la descripción del resumen es, no sé cómo me están viendo porque aquí estoy, ya. Lo estamos Entonces viendo bien. listo. La doctora Andrea Mendoza se formó en el uso de modelos animales para investigación en una universidad fuera de Colombia al nivel del mar y tiene mucha experiencia empleando ratones neonatos en su modelo de enfermedad viral. Al regresar a Bogotá solicitó y obtuvo el aval del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales, el CICUA, para estandarizar el modelo en el bioterio de la universidad en la cual trabaja actualmente. El protocolo de infección y manejo de los neonatos es idéntico al que había usado anteriormente con numerosas camadas de ratones. Después de usar 5 camadas, observó una mortalidad del 20% en los ratones infectados, la cual es superior al 10% que observaba normalmente. La doctora Mendoza informa al CICUA de esta circunstancia haciendo un análisis de sus observaciones. Solicitó atención veterinaria que le informara cuál es el porcentaje de mortalidad de neonatos de la colonia y le indicaron que era del 10 al 12%. Detectó que la mortalidad era mayor en los neonatos más pequeños de la camada. Entonces, tengo 2 preguntas. ¿Cuáles son los aspectos de cuidado y bienestar animal que debe considerar el CICUA en esta situación? ¿Y cuáles son las recomendaciones que debe dar el CICUA a la doctora Mendoza para continuar con las investigaciones? Ok, bien, muy buen esfuerzo de habilidad de síntesis para colocar toda la situación en pocos renglones. Me parece que Bueno, ya lo tenía un poquito preparado, no es que se me lo haya salido así de una, no. Sí, porque se ve que hay bastante información ya trabajada y eso pues ayuda mucho. Entonces, bien, entonces digamos clarísima la descripción. Ahora lo que tenemos que preguntarnos, Juanita, es, bueno, y yo como para qué quiero este caso, digamos en el caso tuyo, yo quisiera que mis estudiantes leyeran el caso y pudieran ver qué exactamente. Y esas son precisamente las preguntas. Entonces, tu primera pregunta dice, ¿cuáles son los aspectos de cuidado y bienestar animal que debe considerar el CICUA en esta situación? Entonces, bien, se podría trabajar de esa manera. Otra ruta que le vería utilidad es, digamos, si por ejemplo tú lo quisieras estudiar, trabajar con estudiantes para que ellos puedan, digamos, aprender todo el concepto de algunos temas éticos en la investigación animal. Entonces, ahí lo que yo quisiera es que ellos tuvieran esa perspectiva. Para que eso sea posible, entonces, en el texto digamos, del caso debe haber mucha información, digamos, sobre efectivamente el CICUA, qué hace el CICUA, cuáles son las directrices del CICUA, y entonces lo que uno esperaría es que el estudiante se pone en el lugar del CICUA.
Esa es una opción. O la otra opción que ocurre es yo de antemano les coloco todo lo que ya dice el SICUA y entonces ahora lo que yo diría es, bueno, tú, entonces si hicieras parte, digamos, del equipo digamos, de gestión en este laboratorio, ¿qué harías? Entonces lo pongo a él en el caso de eso. Entonces las dos rutas son válidas. Entonces lo que tú ves es cómo se les sacaría mucho más partido para que ellos efectivamente puedan hacerlo, ¿no? Entonces lo vería muy bien. Y en la segunda pregunta tú dices, ¿cuáles son las recomendaciones que debe dar el SICUA a la doctora Mendoza para continuar con las investigaciones? Igual. Entonces, bien, interesante. Eso sí, cuando el participante lee el caso, debe tener mucha información en el caso que dice, bueno, desde lo leído, yo pensaría que esto o yo pensaría que lo otro. Entonces, lo veo muy viable. Y este caso podría tener, como digamos, dentro de los 4 tipos de casos, podría tener, digamos, varios caminos, ¿no? Digamos, de entrada, como yo lo veo, es, ya existen directrices que están establecidas, pero lo que hay que ver es, bueno, cómo se aplica en un caso particular. Entonces podría ser un caso tipo 4, ¿no? Como de utilización de reglas o directrices que ya existen. Entonces, ¿qué se haría? Entonces sería un caso, digamos, muy por esa línea y me parece que sería muy interesante. Sí, señor, Gracias, muchas Juanita. gracias. Este está más dirigido a miembros de comité para que, o sea, situaciones en las que estaría el comité, pero obviamente para investigadores también tiene una cantidad de mensajes importantes, o sea que se Perfecto. podría enfocar de los dos, podría uno orientarlo más hacia un lado o hacia el otro el mismo caso. Muchas Perfecto. gracias. Totalmente de acuerdo. Entonces, y fíjate que lo bueno de uno cuando lo escribe es que le das orientación. Pero fíjate que, por ejemplo, un colega tuyo lo lee y dice, yo voy a aprovechar este caso, yo también enseño y entonces lo quiero utilizar con estudiantes, le voy a hacer algunas adaptaciones. Fantástico. Entonces, la nota de enseñanza que tú preparaste en especial para un grupo, pues perfectamente lo que podría ocurrir es que para otra persona lo hace una adaptación para un grupo particular, por ejemplo, estudiantes de una carrera, y efectivamente se podría hacer. Te agradezco mucho, Juanita, por No, muchas hacer el gracias. rol de valiente de la primera. Jesús, ¿tienes una pregunta? Jesús, todavía tienes el micrófono apagado. Perdón. Quisiera presentar también un esbozo de un caso que también confieso Fantástico. que lo he trabajado ya antes, como dice la doctora Juanita, no es improvisado, porque para mí sería imposible, pero dado lo poquito que te hemos escuchado en estos par de días, se me hace que puede resultar útil para los estudiantes. Quiero compartir pantalla. Muy ¿Sí? bien. Vale, entonces, Gracias. adelante. Gracias. No, aún no lo ven. Aún no lo ven porque se De está pronto, Juanita, todavía estás con la pantalla, entonces, para que dejes de compartirlo y ahí sí ya Jesús puede hacerlo más fácil. probablemente es eso. Ahora sí. Gracias. Ya. Gracias, Muchas Juanita. gracias. Muchas gracias. Ahora creo que sí. No sé si ven Sí, señor, ya apareció. Muy bien, muy bien. Entonces, yo he discutido con los estudiantes en un curso de epidemiología, pero el tema de la ética en investigaciones en salud, he discutido un poco el asunto de cuál es el grupo control más razonable, mejor, éticamente menos cuestionable para evaluar un tratamiento nuevo en el marco de un ensayo clínico controlado. Entonces, el resumen de este caso en particular, que tiene como título el uso de tratamiento estándar local como control en estudios experimentales.
Esto es un caso que toma de fuentes secundarias todo. Hay varias publicaciones sobre el uso del ácido budín como un antirretroviral muy efectivo para disminuir la transmisión vertical del VIH-Sida. En los años 90 se discutió mucho. Específicamente, el resumen de esto sería, entre 1991 y 1994 se diseñó y ejecutó un ensayo clínico controlado aleatorizado con grupo control placebo, doble ciego, para identificar la eficacia del uso del ácido budín para disminuir la transmisión madre-hijo del VIH-Sida. Los resultados fueron muy significativos y favorables a este antirretroviral. Inmediatamente se aprobó en Estados Unidos su uso. En el mundo subdesarrollado no fue así. Durante varios años se realizaron ensayos en este medio partiendo de la supuesta conveniencia de utilizar tratamiento estándar local como grupo control para evaluar alternativas más económicas y de eficacia similar al ácido budín. La pregunta que yo lanzaría acá en este esbozo de caso sería, ¿es conveniente utilizar tratamiento estándar local como grupo control para evaluar alternativas más económicas de eficacia similar al mejor tratamiento reconocido? Ese es, ese es el resumen y la pregunta del caso. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí, de nuevo, un buen esfuerzo para en pocos rencones colocar la esencia, digamos, de la situación. Te recomendaría en la pregunta orientarla más de manera abierta, porque cuando tú dices es conveniente, puede ser que tú encuentres que el 70% dice que sí y el 30% dice que no. Entonces, para evitar eso, entonces tú lo que puedes hacer es abrir la pregunta en términos, por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de? Entonces ya tú vas a tener no una respuesta de sí, porque o no, porque, sino lo que vas Ok, a encontrar es las ventajas y las desventajas. Si ese fuera el enfoque, ¿no? Si tú dices, no, yo estaría ok. pensando no tanto en ventajas y en desventajas, sino, no sé, más como en términos de esto, perfecto. Y ahí la sugerencia es que lo dejes como pregunta abierta para que se facilite mucho más, entonces, como una mirada mucho más, si se quiere, amplia de, digamos, de la situación. Entiendo perfectamente, sí. Muchísimas gracias. Con Muy mucho bien. gusto. Jesús, Bueno, muchas gracias. no, señor. A usted. Bueno, ¿quién más se anima a presentarlo? Por supuesto, tranquilos que sabemos que es un esfuerzo muy rápido. Ojalá haciendo un caso no se hiciera esto tan rápido. Es más como un ejercicio, sobre todo en mi caso, para mostrarles que como más se desarrollan las habilidades de esto es practicando, ¿no? Entonces, digamos, la primera vez que uno pues escribe el párrafo, como que uno siente, como que no, pero lo va uno mejorando. Y recuerden que la gran ventaja que tenemos es si uno quisiera animarse a presentarlo a algún portal como el del TEC de Monterrey, ellos tienen un equipo de trabajo que nos ayudan con estilo. Entonces puede ser que si uno tal vez la sintaxis no fue la mejor, pues ellos le ayudan a uno pues para que efectivamente quede mejor escrito. O sea que no sería un problema en la práctica. A ver, un valiente, una valiente que diga, vale, yo me animo y lo comparto. Bueno, me imagino que algunos están todavía terminándolo, entonces mientras tanto aprovechemos para preguntas. ¿Qué preguntas tienen en relación, no necesariamente ahorita con lo de nota de enseñanza, que es en lo que estamos, si de pronto les quedó alguna pregunta el martes sobre lo que es la metodología de casos y cómo se podría ajustar esa metodología para trabajarlo en comités de ética de la investigación?
Víctor, ¿pregunta o te vas a animar a presentar el caso? Doctor, es más a nivel de la pregunta en torno a la confidencialidad, dado que los casos son reales, el nombrar, por ejemplo, entidades o personas, ¿verdad? Aunque los casos ya se realizaron, o sea, ya aquello, no sé en qué medida lo que es la confidencialidad ante el grupo que se presenta el caso. Pueden ser profesores, pueden ser estudiantes. Entonces, eso me hace en mí como un interrogante en el orden precisamente de lo ético. Buen punto, muy buen punto. Y ahí algunas recomendaciones. La primera es, siempre que vamos a trabajar un caso, necesitamos la aprobación de, digamos, de los actores. Entonces, uno mira casos, por ejemplo, en el portal de Harvard hay unos casos de firmas muy grandes con unas metidas de pata gigantescas y uno dice, miércoles, ¿cómo dejaron publicar eso? Y ellos, primero, toca pedirles permiso para poderlo hacer. De hecho, uno lo escribe con ellos y uno necesita por escrito un aval de que efectivamente se puede publicar. Lo segundo, dentro de eso, normalmente lo que uno publica es información sensible, pero que ya definitivamente, digamos, porque ha sido identificada, por ejemplo, por organismos de control o porque ha sido, digamos, difundido por medios, digamos, de comunicación. Entonces, ya existe y la empresa, la entidad o el protagonista sabe, pues que, bueno, eso ya se sabe. Entonces, lo que se hace es precisamente ponerlo en un formato objetivo. Cuando uno lo está haciendo, si hay algo que es sensible y es confidencialidad, como tú dices, ni en broma se puede sacar porque efectivamente es eso. Y en temas de ética, hay algunas cosas que, digamos, en el lenguaje colombiano se ven como embarradas, pero ya están públicas y entonces pueden, digamos, salir a la luz. Pero nunca sin el permiso y para garantía de ustedes por escrito de que esa versión del caso como está se puede sacar. Y les contaba el martes que también hay varios casos que yo conozco en el portal de Harvard que lo que han hecho es, la información es súper importante, pero como es sensible, lo que la firma ha autorizado es que salgan los datos, pero no puede usarse el nombre real de la firma. Entonces, lo que se hace en esos casos es entonces utiliza un nombre ficticio, que a la larga lo del nombre para uno es lo de menos, lo que uno quiere ver es, bueno, efectivamente, cuál fue la situación, porque es una situación que vale la pena estudiar, y entonces lo que se acuerda con ellos es, salen los datos, pero no aparece el nombre, digamos, de la firma, o si es una persona del protagonista. Entonces, ellos lo llaman casos de disfrazados, sería como la traducción al español, y entonces uno puede lograr el permiso de eso. Entonces, muy importante el tema y es ojo con la confidencialidad, porque efectivamente, pues Muy buenos días. Creo que estamos teniendo inconvenientes con la conexión del profesor Delio. Si me permiten un segundo para ver si se vuelve a unir con nosotros.
El profesor me indica que se fue la luz, entonces ya está ingresando nuevamente. Si le damos unos minutos, por favor. Volví, se fue la luz para acá y afortunadamente fue apagonazo y volvió, entonces ya estoy conectado otra vez. Qué vergüenza que quedé en la mitad de la pregunta. Entonces ahí simplemente lo que estaba terminando de decirle a Víctor es que muy cierto, ojo con la confidencialidad. Necesitamos respuesta escrita de que el texto final que tenemos de caso efectivamente está aprobado por tomador de decisiones. Había otra pregunta que, claro, como acabo Mil de gracias, arreglar, doctor. perdí. Víctor, muchas gracias, muy buena pregunta. Había otra, ¿verdad? Si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano o ponerla a través del chat. Eso. Y sería genial si alguien más se anima a presentar su resumen para el caso. Profesor Delio, habíamos recibido una pregunta por correo electrónico por parte de el padre Víctor Marciano también, y nos decía, dado que el caso es real, objetivo y formulado con exactitud, donde no se da a conocer el resultado que se obtuvo cuando ocurrió realmente, luego del proceso de estudio del caso con los participantes se puede dar a conocer el resultado original. Cuando ese resultado, respuesta o fallo no fue el más acertado, ni satisfactorio, ni correcto, se puede entonces aquel resultado convertir en materia de estudio entre los participantes. Buen punto. Ese también es un dilema que uno tiene cuando uno está escribiendo un caso y ahí, digamos, cualquiera de las dos posturas tiene ventajas. Retomemos, lo que él dice es, bueno, se debería escribir qué fue lo que se hizo en la práctica, es la pregunta fundamental. En el caso no aparece, pero puede aparecer en la nota de enseñanza. Entonces, en ese caso le colocamos en la nota de enseñanza un apartado que se llama epílogo. Y en el epílogo lo que decimos es, escribimos en un párrafo qué fue lo que se hizo, cuál fue la decisión a tomar, eh, con qué criterios tuvieron para aplicar la regla y aparece tal cual. Entonces se puede hacer y se coloca en la nota de enseñanza, no en el caso, sino en la nota de enseñanza. ¿De qué sirve? Digamos, de las cosas favorables de esto es que efectivamente, pues, uno tiene información de primera mano de cómo se manejó. ¿Cuál es la desventaja que se tiene? Es que muchas veces uno se sesga con lo que ocurrió y se considera que eso es como la respuesta correcta. Es decir, que lo que se hizo era lo que tocaba hacerse y no necesariamente. Como hemos visto acá en casos, los casos no es aritmética en donde es tan sencillo como que 2 más 2 es 4, sino que en un caso lo que se muestra es la realidad, en donde la realidad hay montones de variables. Unas las conocemos, otras no,
el contexto X no funciona igual que el contexto Y, entonces ahí no hay respuestas como en aritmética de que es una sola respuesta. Entonces ahí lo que uno tendría que ver es en qué medida, pues precisamente con base en los criterios, con base en el análisis, se toma una decisión, pero no necesariamente es correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, uno debería decidir si lo deja en la nota de enseñanza y luego si el que lo va a trabajar con un grupo de personas, miembros de un comité de ética, estudiantes, etcétera, si valdría la pena planteárselos o no. Y mi experiencia es que cuando son personas ya ya grandes, normalmente lo ven como, no como, como la verdad, sino una manera de resolverlo. Lo que he notado es que cuando uno lo trabaja con estudiantes más jóvenes, pues ellos consideran pues que lo que hizo la empresa eso era y ya, eso es lo que tocaba hacer. Eso sería como mi recomendación en términos de cómo hacerlo con base en la pregunta del decano de nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Delio. Otra pregunta es sobre el caso particular de los comités de ética. En muchas ocasiones las instituciones pues no están muy dadas a que se conozca el nombre de la institución a la cual pertenece ese comité. Entonces, ¿qué tan, digamos, acertado puede ser simplemente decir que por condiciones de confidencialidad no se publica el nombre de la institución y incluir solamente la información sobre el caso? Perfectamente lícito y se ve muy bien porque aquí lo que importa mucho es como el caso en sí y no digamos la entidad. Entonces se utiliza bastante y lo que se hace es, se considera de valor lo que ocurrió y en ese sentido, digamos, la entidad es generosa en términos de compartir conocimiento con otros y por supuesto se respeta totalmente el nombre de la entidad y eso es totalmente viable y factible en casos con la metodología Harvard. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Muy bien, entonces quería que alguien más se animara como para aprovechar los últimos minutos. Y entonces ahí mi sugerencia es los que, digamos, se van a animar para hacerlo. Entonces hay ahí como algunas guías pues, que les recomiendo. Uno, por supuesto, el manual de casos que escribimos con unos colegas de la universidad y que pues ya se los compartí. Entonces, utilícelo como guía. Dentro precisamente del libro está este formatico que aparece y que hemos utilizado hoy, simplemente como para poder hacer ejercicios. Les voy a compartir también un documento que me pareció interesante que encontré por ahí, no sé si lo tienen, pero es un documento genial porque es un documento en donde es como todo un manual de casos, a ver si lo pesco acá y se los comparto al menos la portada. Puedo tener aquí en algún lugar, a ver, chismoseo. Sí lo encontré, entonces se lo voy a compartir, me gustó mucho. Puede ser que algunos de ustedes lo conozcan, porque es sobre estudios de caso en salud, es cortico, de 1 a 2 páginas. Por supuesto, no necesariamente tienen la metodología, digamos, de casos de Harvard, pero no importa, pero sí les da a usted una idea de, digamos, de escritura de casos. Se los voy a compartir y, por supuesto, también les voy a compartir el archivo porque está en PDF que se puede, digamos, compartir. Se llama Estudios de Casos sobre Ética de la Investigación Internacional en Salud. Entonces, súper interesante. Entonces, esta es la portada, está publicado de manera conjunta por la OPS y por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, mire la estructura, entonces me gustó mucho y digamos, vale la pena entonces consultarlo. Entonces, pues plantea un poco como todo el marco conceptual, pero lo que más me gusta es que hay un montón de casos
de diferente naturaleza. Entonces, como ven, son casos cortos en donde les puede dar, digamos, algunas pistas, digamos, también de, ve, no había pensado escribir un caso sobre esto y tal vez tenga sentido. Entonces, mm, mm, es como si fuera un libro, pero pues un libro, digamos, grande de 236 páginas. Y por supuesto, lo que van a encontrar es, pues, también la guía de cómo poder utilizarlo. Y ya en la manera particular, entonces lo que van a aparecer es pues los diferentes casos que, como les cuento, son casos muy corticos de 1, 2, 3 páginas. Entonces con mucho gusto también se los voy a compartir pues, para que los tengan dentro del material. Muchas gracias. Bueno, Fernando, ¿tienes otra pregunta? No, profe, era la intención de presentar lo que alcancé a desarrollar. Uy, qué maravilla, anímate, pues la pantalla es tuya. Gracias, procediendo, profe, gracias. Aquí tendríamos, ¿ya tengo imagen? Sí. Todavía no. ¿No? Bueno. Entonces, si quieres, vuelve a hacer el procedimiento de compartir para poderlo garantizar. ¿Ahí? Ahora sí, señor. Bien. Ahora sí. Doctor, pues eso en unos minutos es, pero como decía el expositor anterior, estamos trabajando en la cabeza un tema de presentación de caso. Yo soy médico y pues el curso nos venía como anillo al dedo. Entonces el título es un caso fatal de lepra por leprorreacción tipo 3 o fenómeno de Lucio. El pequeño resumen, perdonarán lo pequeño. La lepra es una enfermedad cada vez más rara y sus complicaciones lo son aún más. De estas, el fenómeno de Lucio o leprorreacción tipo 3 se presenta de forma excepcional, pero con extrema gravedad, llegando la mayoría de las veces a ser letal. El diagnóstico del tratamiento del fenómeno de Lucio, de por sí difícil, resulta complejo por la poca experticia disponible por parte del personal de salud responsable de la atención. Se presenta un caso cuyo desenlace fatal discurrió previamente con un manejo empírico hasta llegar al diagnóstico y tratamiento apropiados, aunque tardíos, evidenciando la dinámica compleja que enfrenta el sistema de salud para brindar la atención de estas personas. Como tal, el presente caso tiene cabida en el ámbito de la salud pública, dada la connotación de la lepra en ese contexto, la infectología, por tratarse de una enfermedad producida por un agente biológico, y la generalidad del personal responsable de la atención en salud a nivel primario y de urgencias, puerta de entrada por la que ingresan estos casos. Se revisan brevemente los conceptos generales de la lepra, su diagnóstico y tratamiento, los aspectos relacionados con las leprorreacciones y en específico del fenómeno de Lucio o leprorreacción tipo 3, las condiciones de las dificultades para realizar un manejo oportuno y adecuado de esta condición, para abordar finalmente el detalle de la atención prestada y el desenlace final de la enfermedad. Dado el curso abrupto y agresivo de la leprorreacción tipo 3, se pretende compartir la experiencia del caso para orientar la atención de otros casos similares. Y hasta ahí quedé, profe, porque pues el tiempo no alcanzó para más. Pero bien, muy buen avance. Digamos que ya está clara la descripción. Lo que faltaría, digamos, antes de la parte, digamos, amarilla, entonces es que a partir de eso pienses en una pregunta que sería como lo que permitiría analizar el caso. Entonces, digamos, una pregunta en donde tú dices, miren, ya les planteé cómo está el tema del estudio de la lepra, cómo es esto del tipo 3. Entonces, ¿cuál sería una buena pregunta? Entonces, como no soy especialista en el tema, no sabría, pero por ejemplo, una buena pregunta sería en términos de si hay algo que se puede hacer o hay algo que no está por resolver o si hay algo que dice algún protocolo y entonces se podrá aplicar en el contexto ya no en general de salud, sino en el caso del manejo de la lepra. Entonces, ¿cuál será una buena pregunta? Porque lo que necesitamos es que esa pregunta sirva precisamente como de motivación para discutir el caso. Y esa sería la diferencia, por ejemplo, entre una monografía o un artículo y un caso, ¿no? Entonces, en la monografía está todo lo que es importante y ya. En el artículo igual, mientras que en el caso aparecen algunos elementos y me ponen a trabajar a mí, ¿no? Entonces, bueno, y ahora
ya leíste esto y ahora ¿qué harías tú? ¿O cómo analizas esto? ¿O se aplica una norma o no se aplica? Entonces, lo único que te faltaría ahí como, y la sugerencia es piensa en una buena pregunta que tú trabajarías con tu grupo de referencia, y entonces va a ser muy dinámico el estudio de ese caso. Listo, profe. Muy amable. Gracias, Fernando, por compartir. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por acá o por el chat. También, mientras tanto, les voy a ir comentando cómo la idea y el objetivo de esta capacitación es avanzar en el desarrollo del foro permanente en ética e integridad científica de los comités de ética a nivel nacional. Entonces, nuestra propuesta es que vamos a tener una próxima reunión el día 23 de junio, jueves, en este mismo horario, de 7:30 a 8:30 de la mañana, esa es más corta. Y la idea es que en esta reunión puedan asistir las personas que estén interesadas en compartir los casos que desarrollen en el foro permanente. Entonces les estaremos enviando la invitación a esta reunión por correo electrónico a través del nodo Bogotá Centro. Erika Chávez, que es la coordinadora del nodo, de la Secretaría Técnica del nodo, nos va a hacer el favor de compartir esta invitación para que las personas, como les comentaba, que estén interesados en presentar estos casos que hayan desarrollado a partir de estas metodologías puedan hacerlo. Y podamos coordinar una metodología de trabajo para el desarrollo del foro. Muchas gracias y nuevamente si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, duda o quiere hacer la presentación. Bueno, entonces en un par de minuticos te comparto el documento de la OPS, la presentación ya completa con lo de el martes de hoy y pues muchos éxitos con sus prácticas. Me alegra montones que pues empiecen a escribir casos. No se imaginan lo que hacen falta en nuestro contexto. Necesitamos mucho más casos escritos, pues hay mucha experticia en la cabeza de muchos de nosotros y qué bueno que también seamos capaces de hacer el esfuerzo. Sé que no es sencillo, requiere algo de disciplina para que también haya casos que faciliten pues el trabajo de análisis de todos los que hacemos parte de diferentes, digamos, temas y en donde la sola teoría no es suficiente, sino pues precisamente ver qué pasó en la práctica, pues nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la realidad. Y gracias pues por la invitación y pues un feliz resto de día. Muchas gracias, Ignacio. Muy amable. Con mucho gusto. Doctor Delio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo con esta actividad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amable por esa interesante presentación y trabajo. Muchas gracias.